8. Bueno, vamos a comenzar. Bien. Antes que nada, les quería pedir disculpas por estos minutos de demora. Tuve un problema de conectividad. Estoy teniendo algunos problemas de conectividad. Espero que pueda dar la clase bien. Estuve hablando ayer con el señor Feibertel a propósito de los problemas que estoy teniendo y el resultado fue que me vendieron un plan que tiene el doble de velocidad, pero tuve que pagar más dinero que el que pagaba. Entonces, una mínima reflexión sobre cierto nivel de ingenuidad que tiene uno, de que llama para quejarse, de que el servicio que te están dando no es bueno, y uno termina pagando más dinero porque te convencen de que el dinero que le pagabas no es suficiente. Entonces, ahora tengo el doble de velocidad, pero vamos a ver si los problemas persisten. En cuyo caso voy a volver a llamar y presumo que me van a vender un plan más caro. Bien, eso para empezar. En segundo lugar, les quería preguntar, ya de movida, si tienen alguna pregunta, alguna cuestión, algún comentario que les haya suscitado lo que estuvimos trabajando la vez pasada. Algún comentario, el que sea, de la naturaleza que sea. Roberto, ¿cómo Sí. te va? Buen día, soy Lucas. Buen día, Lucas. Sí. Con respecto a la lectura que nos mandaste sobre la sexualidad infantil, hola. Sí, hola. Se tildó.
A ver. Se Hola, tildó Roberto. un momento, ahora arrancó otra vez. ¿Estás ahí, Bueno, Lucas? sí, yo te escucho perfecto. Bien, decime. Bueno, no, me quedó una pregunta respecto de esa lectura, que es que Freud dice, separa a los neuróticos de los sanos. Y bueno, yo hasta el momento entendía que todos tenemos algún nivel de neurosis, ¿no? O todos somos neuróticos. Pero él los diferencia, dice, están los sanos y están los neuróticos. Y que no hay diferencia entre ellos salvo de cómo enfrentan ciertas situaciones. ¿Puede ser? Bien, cuando vengan preguntas de ese tenor. Fíjense que Lucas viene leyendo un texto y encuentra algo que le llama la atención, eso que le llama la atención lo trae a este espacio. ¿Sí? A mí no me interesa, digamos, que sean especialistas en Freud o que tengan articulaciones que se apeguen a la lógica freudiana, porque tal vez esta sea la única vez que tengan un contacto académico con Freud. ¿Sí? Entonces ya como el espíritu de lo que es esta materia es que tengan una idea, que tengan una noción, que tengan una orientación respecto de las coordenadas centrales de lo que es el corpus teórico que deviene de la praxis analítica. ¿Sí? Entonces, esto que pregunta Lucas es una cuestión clínica, no es una cuestión antropológica ni sociológica, es una cuestión clínica, que tiene toda su pertinencia. ¿Sí? Freud empieza a trabajar con pacientes neuróticos. ¿Y qué son pacientes neuróticos? Definidos por él, son pacientes que tienen determinado tipo de síntomas. Entonces dice, estos síntomas son síntomas neuróticos. ¿De dónde saca eso? Eso lo saca de la clínica psiquiátrica de su época. La clínica psiquiátrica de la época describía como ciertos síntomas típicos de la neurosis. Otro síntoma era típico de la psicosis, ¿sí? Psiquiátrica tal como se ordenaba. ¿Qué hace Freud? Freud empieza a desarrollar esos síntomas, a partir de esos síntomas neuróticos, un tratamiento que le da inteligibilidad a esos síntomas. ¿Sí? Permite entenderlos, permite esos síntomas y otros tantos hechos que la ciencia de la época no tenía en cuenta, por ejemplo, los actos fallidos. Vamos a suponer que ahora toca el timbre en el consultorio dentro de un rato, un señor toca el timbre, un paciente, y yo en vez de decirle buen día, le digo, ¿qué tal mi amor? A ese señor. ¿Sí? ¿Qué tal mi amor? Le digo al señor que toca el timbre. Hasta determinado momento en la historia de la humanidad, ese pequeño acto fallido, yo en vez de decirle buen día me equivoqué, era una simple equivocación que era, ahí no hay nada que interpretar, es una simple equivocación. Freud es un chabón que cuando un paciente le decía, bueno, entonces estaba con mi cuñada y en vez de decirle qué tal y llamarla por el nombre, le dije, ¿qué tal mi amor? Entonces Freud tomaba eso que se le presentaba con un paciente y decía, ¿qué se le ocurre a usted? Le dijo mi amor a la hermana de su esposa.
¿Se entiende? Entonces, esos actos fallidos, esos sueños que para la ciencia ni siquiera estaba desarrollado, digamos, el saber sobre el sueño que puede tener la neurología hoy en día, que es otro tipo de saber. ¿Sí? Los sueños eran una cuestión de la astrología, la interpretación que podía ser gitana. En rigor de verdad, entre esas cosas que trae los síntomas neuróticos. Y los síntomas neuróticos caracterizan una enfermedad que para él es la neurosis. Entonces habla de los neuróticos. Ahora bien, ¿qué pasa con la gente que no tiene esos síntomas? ¿Qué pasa con los individuos que no tienen ningún síntoma y que se mueven en el mundo con una aparente normalidad? ¿Sí? No tienen ningún síntoma conversivo, no tienen ningún síntoma obsesivo, no tienen síntomas que se pueda reconducir a nada de lo que Freud llamó lo inconsciente. Entonces Freud dice, pues bien, esos son los normales, esos no están enfermos, no tienen ninguna enfermedad. Se está cortando. Yo les di para leer, ¿se cortó? Sí, se está cortando un poco. Se corta esto, se adelgaza mi billetera, que aumenta Fiverr. El capitalismo salvaje. Entonces, el texto que yo les di a leer es un texto de 1908. ¿Sí? Freud tenía 58 años. El texto que vamos a empezar hoy, Freud tenía 71 años. En ese texto, las teorías sexuales infantiles, Freud lo que quiere demostrar es que hay teorías de esas que están detrás de los síntomas neuróticos, pero dice, los normales, los que no tienen síntomas neuróticos, ¿sí? También han pasado por ese periodo, el periodo de constitución de teorías sexuales infantiles. ¿Sí? Entonces, Lucas, ahí, desde el punto de vista descriptivo, para Freud, están los neuróticos y están los que no lo son, la gente normal. A medida que avanza el pensamiento de Freud, Freud toma la neurosis como paradigma y analiza la normalidad a partir de la neurosis. Analiza la normalidad a partir de la neurosis. De tal manera que llega a postular en un momento algo que posteriormente toma el psicoanálisis estructural, diciendo que todos somos neuróticos, porque la neurosis es una estructura de la personalidad, es una estructura anímica, es una estructura psíquica, solo que algunos son neuróticos clínicos, que son los que tienen síntomas y tienen que ir a consultar. Pero hay neuróticos que no tienen síntomas o que tienen síntomas con los que conviven perfectamente. Son pequeños síntomas. Sí, yo cada vez que apago el gas, 5 veces hago así con la hornalla, por si la dejé abierta, 5 veces. Bueno, a veces conviven. Y cada vez que estoy, que tengo que ir a un subte, cada vez que me tengo que meter en esa especie de agujero que hay en la tierra para ir a un subte, rezo un Padre Nuestro o tarareo Aurora, la canción Alta en el cielo, un águila guerrera, y pienso en eso y voy bajando la escalera y me la banco de esa manera y lo hago bastante bien. ¿Sí? Cada vez que tengo
preparar, cierro en una especie de burbuja donde nada se tiene que mover y todo tiene que estar en su lugar y yo concentrado, y toda una serie de sintomatología obsesiva, pero con la que la gente convive bien. Para Freud ese sería un normal. Para Lacan sería un neurótico, pero con una sintomatología neurótica con la que convive perfectamente. ¿Se entiende, Lucas? ¿Te das por respondido tu pregunta? Sí, gracias, Roberto. Bien, entonces, ya cuando uno dice estructura, está hablando de otra cosa, no está hablando de algo descriptivo. Entonces, yo descriptivamente, un tipo puede parecer normal, y es normal, sí. Pero en la medida en que has tenido que atravesar el complejo de Edipo, el complejo de castración, en la medida en que estás habitado por un deseo inconsciente, reprimido, sexual, y que ese deseo inconsciente, reprimido, sexual, se va a trasuntar, se va a transcribir, se va a poner en escena en diferentes situaciones, en esa medida sos un neurótico. Como todos, has atravesado el complejo de Edipo, has atravesado el complejo de castración, has tenido que resolver un deseo incestuoso, inconsciente, reprimido, pero que no por reprimido, no por estar reprimido, deja de ejercer una incidencia causal en determinado tipo de situaciones. ¿Eh? ¿Por qué les traigo esto? Porque en ese sentido todos somos neuróticos u otra cosa. No hay los normales. Están los neuróticos, están los psicóticos, están los perversos, están los psicóticos ordinarios. La normalidad no existe. Si cambia el paradigma, no es que dice, ¿por qué hay enfermos? ¿Por qué hay enfermos si hay gente sana? Al revés, dice, explícame cómo esta gente parece sana, cuando en rigor de verdad todos arrancamos con el mismo problema. ¿Sí? ¿Cuál es el problema con el que todos arrancamos? Se los digo ahora. Me había preguntado por Dios la vez pasada, pero había alguno de ustedes que me había preguntado Dios. Y vamos a entrar en ese campo, en el campo de Dios. Pero antes de entrar en el campo de Dios, les quería vender, les quería transmitir cuál es el problema crucial que atravesamos todos, razón por la cual uno puede decir que no hay normales. ¿Se escuchó el gato? ¿No? Va, Sí, ¿ustedes sí, me están escuchando? Muy bien. Okay. Muy bien. El problema que trae el psicoanálisis es que nuestra sexualidad es muchísimo más amplia que la que percibimos, muchísimo más amplia que la que autopercibimos. ¿Vieron cuando alguien dice yo me autopercibo de tal manera sexualmente, mi identidad sexual es esta, esta y esta, o esta una sola, esta? El psicoanálisis tiene una noción de la sexualidad mucho más amplia y que en esencia es inconsciente. Es decir, lo que uno percibe como identidad sexual de uno mismo es la punta de un iceberg
cuya 3/4 partes está debajo del agua. ¿Sí? Cuya 3/4 partes está debajo del agua. Esa sexualidad, que es una sexualidad excéntrica en el sentido de que no está en el centro, no está en el centro de lo que uno se percibe. Uno puede decir, yo me percibo así, yo soy así. ¿Sí? Esa sexualidad es excéntrica, excede la autopercepción, es por naturaleza inconsciente. Esa sexualidad en psicoanálisis es mucho más amplia que las nociones que nosotros tenemos de la sexualidad, que en general están en los alrededores de la genitalidad. Es decir, tenemos la genitalidad y un poquito más. ¿Eh? Cuando uno habla de sexualidad, no habla solamente de genitalidad. Dice, bueno, también hay otras cosas, pero son otras cosas que están en la periferia de lo que es la genitalidad. El psicoanálisis tiene una noción mucho más amplia. Para el psicoanálisis, por ejemplo, un niño amamantando, ¿sí? Un niño amamantando, que alguien podría decir, bueno, se trata de una función vital el amamantamiento para el psicoanálisis, y hay una satisfacción allí que es sexual, y hay una satisfacción sexual allí que se va a trasladar a otros ámbitos de la vida. Porque cuando uno dice un bebé amamantando, y sí, podría decir sí, hay cierta erogeneidad ahí que se está jugando, pero en una persona de 60 años eso ya no funciona de tal manera. Y sin embargo el psicoanálisis dice sí, funciona de esa manera y hay planos donde la oralidad se va a jugar en síntomas, hay planos donde la oralidad se va a jugar en compulsiones, y vamos a encontrar gente que pesa 40 kilos más de lo que debería pesar. Entonces alguien diría, uy, tiene un trastorno alimenticio. El psicoanalista dice, tiene un trastorno sexual. Dice, no, ¿qué sexual? Me gustan las milanesas con papas fritas. Sí, bueno, pero tenemos que leer ciertas cuestiones de su vínculo con las milanesas con papas fritas, que es de tipo sexual. Razón por la cual tenemos una noción mucho más amplia y extendida de la sexualidad, que va mucho más allá de la genitalidad, mucho más allá de la autopercepción, y que entendemos, graficamos, teorizamos con un término que es una palabra alemana, Trieb, que se escribe Trieb, con B larga, y que se traduce por pulsión. La sexualidad para el psicoanálisis es pulsional. La sexualidad para el psicoanálisis, ¿cómo entendemos la cuestión de la sexualidad en psicoanálisis? Pues bien, la entendemos a partir del concepto de pulsión. Es difícil transmitirles un concepto, una traducción, un concepto, vamos a decirlo en términos de Descartes, claro y distinto. Descartes buscaba ideas claras y distintas. Un concepto claro y distinto, una idea clara y distinta de lo que es la pulsión. ¿Sí? Vamos a entenderlo. Nos había dicho algo así como que es como una inclinación, ¿no? Una inclinación. Muy bien. En eso, digamos, iba para ese lado, ¿sí? Para el lado de la inclinación, la propensión, la pasión, el deseo, lo vamos a encontrar el deseo pulsional. Piensen ustedes en una especie de empuje acéfalo.
¿Por qué digo acéfalo? Porque ustedes no son acéfalos. Ustedes tienen una cabeza, ¿sí? Piensan, constituyen de alguna manera, es una manera de decirlo, cierta síntesis de la personalidad. Este soy yo, este es Mariano, este es Lucas, esta es Graciela, ¿sí? Este soy yo. Yo soy el centro de mí mismo. Eso lo inventó Descartes en 1600 y pico, 1630 y pico. Antes no existía tan así. Digamos, yo en el pleno uso de mis facultades. ¿Sí? Les pasa lo mismo con el tema de la sexualidad. Esto lo manejo yo y esto obedece a lo que yo quiero. En general, uno se engaña con eso porque eso sexual a veces les da bola y obedece a sus mandos naturales y a veces no les da bola. Y la gente se queja porque dice, yo que estaba en una situación así, pensé que iba a funcionar, no funcioné. O alguien agarra y dice, justamente en ese momento donde estaba con la persona que quería estar, en ese momento no sentí nada. Tuve las mismas sensaciones que subir 2 pisos por escalera. Nada. Estaba anestesiada, estaba insensible. Me tocaba y era lo mismo que esté pasando un colectivo por la calle. Entonces uno dice, che, ¿qué cosa es esta sexualidad? Porque de verdad es excéntrica. De verdad eso que llaman la pulsión no está en el centro de mi alma, en el centro del aparato psíquico. ¿Sí? De verdad no está ahí. De verdad puede funcionar, pero puede no funcionar y parece que no depende de mi decisión. Razón por la cual los muchachos se toman el cuartito de seguridad de sildenafil para sentirse un poco que la cosa va a responder. ¿Sí? Y se lo toman porque no saben si eso va a responder, porque no depende de ellos. ¿Ok? Entonces estamos en esta inclinación, en esta propensión. Les voy a dar otra característica. La sexualidad para el psicoanálisis es traumática. Esa parte que nosotros conocemos de la sexualidad de nosotros mismos no es más que una elaboración que hemos podido hacer de algo que a nuestro psiquismo le excede, lo sobrepasa. Lo pulsional nos excede, nos sobrepasa, nos angustia. Yo la vez pasada con ustedes hablaba de esos niños, de cuando surge la erogeneidad, cuando descubren eso, el pitito, cuando descubren eso, es un periodo pesadillesco para los chicos donde se verifican síntomas como la de la enuresis, ¿sí? Pesadillesco porque tienen pesadillas, es el periodo de pesadillas infantiles, donde hacen fobias. ¿Por qué? Por el advenimiento de algo que te sobrepasa. Que el psiquismo hace que con eso lo que puede. ¿Sí? Y una manera de poder con eso, una manera de elaborar algo con eso, es ese toqueteo que permite la satisfacción masturbatoria de los niños de 5 meses, 5 años y 50 años, de todos esos niños, ese tipo de satisfacción que uno ha recuperado, pero sobre la base de cierto carácter traumático que tiene la sexualidad. ¿Ok? ¿Por qué les traigo esto? Porque uno podría hacerse una idea de la pulsión. Primera idea de la pulsión. Me la han traducido como el instinto. Me la tradujeron como instinto. Esa palabra trieb, cuando la tradujeron al inglés, la traducieron por instinct.
La tradujeron por instinto. Cuando esos textos freudianos se tradujeron al castellano, lo tradujeron como instinto. Los instintos sexuales. Y hubo toda una época en que alguna gente pensaba que la sexualidad tenía algo instintivo, viene del instinto, ¿sí? Pero teníamos problemas para explicarnos algunas cosas. Los instintos adaptan a los animales a la realidad del animal. El instinto tiene una cuestión adaptativa. La rata nace, la tirás al agua y nada. Nada, hasta que se cansa y se ahoga. Hay algo instintivo, hay algo del mecanismo de determinado tipo de pez o de batracio, donde va la hembra, pone los huevos en ciertas plantas y tiempo después pasa el macho y orina esperma en esas plantas. Si uno le pregunta al macho, ¿por qué fuiste a mear ahí? En vez de ir a orinar a otro lugar, ¿por qué fuiste? El macho te va a decir, no, eso funciona solo. No sé por qué en determinadas condiciones de temperatura me da gana de ir a orinar en esas plantas. Eso es un instinto. Un instinto tiene valor adaptativo. Pues bien, lo que les quiero transmitir es que esa fue una horrible traducción del Trieb alemán y que la pulsión tiene una naturaleza absolutamente desadaptativa. En lo humano, lo pulsional tiene una profunda naturaleza desadaptativa. Yo estoy en el desierto, doy soportes intuitivos, los invento, o estoy en un lugar sin comida. Entonces uno diría, bueno, el instinto alimenticio va a ser que cuando uno vea un choripán, se coma el choripán y diga, bueno, antes tenía hambre, ahora he saciado mi hambre. ¿Sí? Pues bien, los seres humanos no somos así y la oralidad no nos adapta a la realidad que vivimos. Al revés, comemos un choripán y decimos, y ya que está, pido un vaso de vino con el choripán. Y ahora que me clavé un chori y un vinito, ahora me voy a clavar un... No. Cuando te querés acordar, estás gordo como un lechón, te duele la panza, tenés ganas de vomitar o vas a vomitar y decís, ¿cuándo esto se descontroló? ¿Cuándo empezó a funcionar como una especie de imperativo de satisfacción que me desadaptó completamente? Me desadaptó completamente. La sexualidad en psicoanálisis pulsional es absolutamente desadaptativa, en el plano que ustedes la quieran pensar. ¿Sí? Por ejemplo, voy a dar otro ejemplo, el plano escópico. Es decir, el plano escópico es el plano que se juega en relación a la mirada, a la visión. Hay ciertos animales que tienen una especie de instinto muy desarrollado que tiene en cuenta el plano escópico. Voy a decir uno, pero hay miles. El camaleón. El camaleón está sobre una hoja verde, se pone verde, está sobre un pasto amarillo, se pone amarillo. Hay algo adaptativo en él que funciona sin que él lo piense. No es que dice, me voy a poner verde, me voy a poner amarillo. ¿Sí? El plano escópico, en lo humano, tiene otros caracteres, que son sexuales, que son pulsionales. Quiero ver, me cabe ver, me calienta ver. Y cuando me quiero acordar, estoy 6 horas por día mirando porno. Y uno dice, ¿por cuándo se descontroló eso? Y se descontroló porque es así, porque es desadaptativo, porque es absolutamente desadaptativo, porque no te adapta a nada, y porque va más allá de lo que podés manejar vos, porque la parte que podés manejar vos es bastante poco. ¿Sí? En ese primer texto que yo les di para leer, en ese primer texto,
todo lo que alguien elabora, todo lo que un niño elabora, y yo les dije, son niños que llegan a los 60, 70 años, esos niños, porque en lo inconsciente sigue funcionando así. Lo que está en la base como empuje, como motor y como causa de esas teorías sexuales infantiles es una sexualidad pulsional, traumática y enormemente desadaptativa. Imagínense a un hombre que solo puede funcionar en una escena concreta de deseo, en una escena concreta, en la catrera, un tipo que solamente puede funcionar en la catrera, cuya sexualidad está tramada alrededor de una fantasía oral del coito. Y de la única manera que funciona es cuando algo en la realidad se entrama en una fantasía de la concepción oral del coito. No sé si soy claro, no me gusta ser demasiado pedestre, pero que solamente funciona cuando hay una dimensión oral que en lo pulsional, en la gramática pulsional, porque uno describe el movimiento de la pulsión conforme la gramática, solamente puede mantenerse cuando se hace chupar. Y solamente así se mantiene. Y es la única categoría de pornografía que mira, porque lo demás no le interesa en lo más mínimo. Y es la única cosa que en realidad el tipo puede sostenerse, porque lo corres de un poco de ahí y no se puede sostener en la escena sexual. Imagínense qué sería de la humanidad si todos estuviesen en esa película, si todos estuviesen en ese plan, si todos tuviesen la misma manera de estructurar la propia sexualidad. ¿Se dan cuenta cuando yo digo desadaptativo qué quiere decir? Cuando digo desadaptativo, quiere decir que la pulsión, cuando está librada a su propio movimiento, lleva a la muerte. Lleva a la muerte del propio organismo. Lleva a comer, 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 vomitar, vomitar, comer, 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 vomitar, vomitar, comer, vomitar, hasta que las úlceras en el esófago te matan. Y uno dice, pero ¿qué se desordenó ahí? Y el psicoanálisis dice, bueno, al revés, tenemos que explicar por qué la gente no come y vomita hasta morir. ¿Por qué para? ¿Qué pasa? Que funciona que la gente come y para. A veces para antes, a veces para después. Con el sushi y con los garotos, ponen, ¿no? Los jóvenes brasileros. Con el sushi, con los garotos, uno tiene la experiencia a veces que dice, no, nunca registro bien cuándo tengo que parar de comer. ¿Cuántas piezas de sushi se comen? 6, 16. Con los garotos lo mismo, bueno, uno más, bueno, uno más, bueno, uno. Cuando uno se acuerda, la caja está por la mitad. ¿Por qué? Porque no hay nada que nos adapte a eso, porque la comida no sirve para la adaptación, sino que sirve como una satisfacción sexual, que si no experimenta algún tipo de tope, lleva a la muerte. Es muy loco pensar que la sexualidad sea así. Y que haya que pensar los arreglos que hace cada uno para que en el plano escópico, en el plano sadomasoquista, en el plano oral, en el plano anal, uno llegue a un arreglo donde diga, bueno, más o menos con eso voy tirando, más o menos voy tirando. ¿Sí? Pero lo que primero les quiero vender es la concepción de que hay una sexualidad ahí. Que cuando uno le dice al compañero de cuarto, o al hijo, o al hermano, loco, hace 1 hora que entraste al baño, ¿qué carajo estás haciendo ahí sentado en el inodoro? ¿Sí? Ahí hay una satisfacción de tipo sexual. No estoy hablando de que se masturben ni nada por el estilo.
en estar sentado en el trono, ¿sí? Defecando, hay una satisfacción sexual. Perdón pero quiero que nos entendamos de lo que es pulsional. Y para colmo de males, no solamente que es traumático y uno se tiene que arreglar con eso, sino que además esa céfala no te pide permiso, no tiene cabeza, es un empuje a una satisfacción, que no te pide permiso a vos. Eso se articula sin que uno lo quiera. Voy a una fiesta. Entonces la novia le dice, loco, mirá, está bien, vamos a esa fiesta, pero no podés escabiar como la otra vez, porque si escabias como la otra vez, yo me muero, me angustio, no sé cómo pararte, me empiezo a poner mal. No, tranquila que voy a beber 6 vasos de cerveza. ¿Cómo terminan ese tipo de películas? Terminan como terminan siempre. Porque el chabón dice, no sé, en determinado momento, eso arrancó, y una vez que eso arrancó, no lo pude parar. Y esto te lo dice un paciente cuando te dice, y me levanté a las 3 de la mañana y abrí la heladera y dije, me como algo porque no sé, tengo algo adentro, y se empezó comiendo un pedacito de pollo que quedó y terminó saqueando la heladera. Y te dice, eso come. No como yo, no decido yo, eso come. Eso quiere decir excéntrico, no está en el centro. Al revés, les invito a cambiar el paradigma. Yo habito eso, no es que eso habita en mí. ¿Sí? Eso es excéntrico. Es acéfalo, no pide permiso, no obedece a sus mandos naturales, obedece a sus mambos, ¿sí? Y eso me habita. Y Freud, van a ver, que dice, bueno, y a partir de este empuje, a partir de todo esto, una de las salidas posibles es empezar a salir al mundo a investigar, pero uno va a salir al mundo a investigar generando teorías y generando todo un universo simbólico cuyo origen está ahí, cuyo origen velado está ahí. El universo simbólico del psicoanálisis, cuando uno habla del falocentrismo psicoanalítico, está hablando de esto. Hay una especie, un goce que uno no maneja, que se puede descontrolar, que está detrás de los síntomas, que está detrás de las satisfacciones, que no funcionan como queremos y no funcionan cuando queremos. Es más, hay que explicar por qué funcionan cuando queremos. Porque con los hombres, con los varones, eso más o menos funciona, más o menos se las arreglan para qué. Pero a veces las jóvenes te dicen, mi encuentro con el goce es azaroso. Mi encuentro con el goce es contingente. A veces pasa, a veces no pasa y nunca termino no termino de controlarlo. ¿Ok? Entonces, todo eso, esa sexualidad pulsional, anárquica, porque funciona como partes, pero como partes de ningún todo. Es muy loco. La sexualidad en psicoanálisis es parcial, pero es parcial de ninguna totalidad. Es decir, que los diferentes niveles de lo que es la pulsión se satisfacen de manera cada uno por separado. Cada uno por separado. Entonces tenemos esto es casi que es como una cuestión observable. Uno camina por la calle y se da cuenta del tipo de satisfacciones que hay en juego cuando uno encuentra que es una persona que pesa 180 kilos
y está con las rodillas rotas y los tobillos rotos y te dice, debería hacer régimen, pero no puedo, loco, no puedo, eso come. Che, bueno, pero no comas. Y vos porque pensás con la cabeza de un flaco. Cuando vos pensás con la cabeza de un flaco, uno puede controlar eso. Eso a mí me controla. Yo no puedo parar. Yo no paro. Y la ves, doy otro ejemplo, a la señora de 70 años disfrazada de una joven de 17, con la ropa que usan las jóvenes de 17 y qué sé yo, y que está sosteniendo una especie de personaje frente a una mirada que ella se inventa, ¿eh? Frente a una mirada que ella se inventa haciendo un personaje que la va a llevar a la muerte porque la tiene como anoréxica, porque no quiere ver carnes caídas en su cuerpo y entonces está flaca así, así, y sosteniendo una especie de muñeca operada por todos lados, que se va a meter por 18ª vez al quirófano y le dicen, te vas a morir, no vas a aguantarla, no importa. Hay una satisfacción sexual en juego de orden escópico y no le puedo escapar a eso. A partir de esto van a leer por qué hay actrices que desaparecen. En la historia de Estados Unidos, por ejemplo, hay actrices que han sido símbolos sexuales, ¿sí? Y cuando los quirófanos no funcionaban como funcionaban hoy y esas mujeres se vieron envejecer, desaparecieron. Se fueron a vivir a mitad del campo. ¿Por qué? Porque no aceptan que las vean 20 años después y que todo el mundo se quede con la idea de Gilda Hayward o la idea de quien carajos fuera. O a partir de ciertas coordenadas sexuales como esta van a darse cuenta por algunas mujeres que en determinado momento fueron el objeto sexual de la fantasía de los argentinos, hoy son como muñecos, todos cosidos, todos botoxeados, toda una cosa así. ¿Por qué? Porque sigue habiendo algo que no pueden manejar en el plano escópico, una satisfacción de encarnar algo para una mirada, una satisfacción pulsional a la que no pueden controlar y se van a operar y no van a comer, van a ser flacas así, van a tener úlceras y los pelos se les ponen pajosos y se caen y las comisuras de los labios, tiene cosas que los psicoanalistas conocemos en la anorexia, pero uno dice, bueno, y hay algo ahí sexual. ¿Pero qué están cogiendo? No, nada de coger, es otra sexualidad, la sexualidad pulsional, que el psicoanálisis dice que es absolutamente desadaptativa y que en el fondo lleva a la muerte. Esta dimensión pulsional, Freud a lo largo de la vida de él la va entendiendo de maneras diferentes. En los textos que vemos lo van entendiendo de manera diferente. Por eso es que a veces, cuando habla de pulsiones, habla de pulsiones agresivas. Entonces uno dice, che, pero la agresión también es sexual. Y dependiendo de la época, Freud te va a decir, no, la agresión es una cosa completamente diferente. Entonces están las pulsiones agresivas que tienen que ver con la autoconservación. Somos agresivos porque somos unos animales que peleamos por nuestra autoconservación. Y por otro lado están las pulsiones sexuales. Y en otro momento Freud va a decir, no, la agresión misma se sexualiza. Uno empieza pegándole con un garrote al tipo de al lado para afanarle un pedazo de dinosaurio y comer, ¿sí? Y le empieza a encontrar el gustito a pegar y ya entonces le empieza a pegar a todo el mundo y ya empieza a ser una satisfacción sexual. En rigor de verdad, todo lo que conocemos del sadomasoquismo tiene que ver con satisfacciones sexuales y no con otra cosa. Bien, todo este paquete que es la pulsión y que he tratado de desprender de las teorías sexuales infantiles, todo este paquete de la satisfacción pulsional, sea en su vertiente propiamente sexual o en otras épocas de Freud como pulsiones agresivas, las pulsiones de agresión, de apoderamiento,
quiero eso, el nene que está en el arenero en la plaza y ve al otro nene con la palita verde y le quiere pegar una patada en la cabeza y agarrar la palita verde él. Esto es mío. Después, creo que fue con ustedes, la relación con la mujer se le vuelve así. Eres mía y solo mía. Entonces hay que explicarle, no, la palita no es tuya, la palita es de otro. No, la mujer no es tuya, la mujer es otra cosa. No es tu palita verde. ¿Se entiende cómo se puede llegar a jugar eso en una relación de pareja? Ese tipo de cuestión pulsional. Por eso, ¿quién fue? Mariano creo que dijo, la violencia. Son maneras de ir acercándonos a lo que es eso pulsional. Todo ese paquete, para Freud, en determinado momento entra en oposición con la cultura. Sea como fuere que ustedes entiendan que es una cultura, ¿sí? Eso entra en oposición con la cultura. Y al entrar en oposición con la cultura se va a armar una tensión que van a ver, al menos en dos textos, que van a ver cómo, en dos textos no, lo vamos a ver en más de dos textos, pero vamos a ir armando de a poco, nuestro castillo de naipes, que creo que les dije, se llama metapsicología, nuestro castillo de naipes se llama ir armando nuestra metapsicología para entender esta tensión que hay entre la pulsión y la cultura. La concepción psicoanalítica es que siempre la cultura pende de un hilo. Siempre la cultura está acosada, amenazada. ¿Por qué está acosada, amenazada? Por lo pulsional. Porque estos tipos hay que meterlos al paredón. Hay que matarlos a todos. Chorros. Que me van a hablar a mí. Si yo, acá hace falta... Bueno, ustedes son jóvenes. Cuando yo tenía la edad de ustedes había una frase que era acá hace falta una mano dura. Fue una frase previa a la dictadura cívico-militar. O sea, acá hace falta uno que los haga mierda y que los qué sé yo, y ahí si sacamos a X cantidad de miles, el país va, ahí sí. Y uno dice, no, esto es ideológico. No. Cuestión psicoanalítica, la ideología tiene menos que ver con los ideales que con la pulsión. Creer o reventar. Uno dice, la ideología, no, tal, es un tipo muy estudioso, ha leído 5 bibliotecas y tiene una... Todo eso es una superestructura refinada. Pero en el fondo, detrás de eso, hay teorías sexuales infantiles que son la manifestación de la pulsión. Entonces hay que matarlos a todos. Eso es así, y somos así, y los medios de comunicación lo saben. Por eso, como saben que nuestra inteligencia, nuestra capacidad de razonamiento es muy, muy frágil al lado de lo pulsional, es muy, muy frágil, acicatean constantemente el odio, la demonización y el desprecio. Es así. Se sabe, se supo siempre. Por eso lo cultural siempre está medio tambaleando, porque surge alguien con cierto vocabulario y dice acá, ¿sabe cuál es el culpable de todos? El culpable de todos es los bolivianos. Y siempre hay alguien que espera encontrar a un objeto sobre los cuales ejercer cierto empuje pulsional para decir, ¿y qué carajo querés? Hay que matarlos a todos, estos negros de mierda que vienen a buscar un plan, y uno dice, no, debe ser una cosa, no, es así. Es así, y ustedes hagan las transformaciones que quieran. Yo digo estas porque son bien evidentes, porque empiezan por una cuestión ideológica y después cuentan 6 millones de personas que no están más y que las hicieron mierda.
Y uno dice, ¿pero qué se jugó ahí? ¿Qué se jugó ahí? ¿Saben qué se jugó? La pulsión. Por eso en el psicoanálisis terminamos diciendo que toda pulsión es pulsión de muerte, porque siempre termina en ese lugar y a lo que podemos, ya lo vamos a ver explicado por Freud, que lo explica mejor que yo, y cómo todas esas tensiones se van jugando a diferentes niveles. ¿Sí? Porque ya implica Roberto, Sí. una pregunta con respecto a lo que dijiste de la cultura, porque me quedé pensando en algo que está en el texto al final, y no sé creo que va por ahí. Dice, a los niños se les despierta espontáneamente el deseo pulsional de investigar. ¿De dónde han venido los niños? La respuesta evasiva de sus padres genera en ellos cierta inconformidad. Es Sí, decir, bueno, la respuesta de sus padres tiene que ver con lo cultural. Un sí. conflicto entre la autoridad de los grandes y su deseo de saber. Se produce así una escisión psíquica, la que conlleva el ser bueno y la frustración ante la negación de la reflexión que deviene inconsciente. Queda constituido el complejo de la neurosis, dice. Mirá qué bien. Eso que hace Lucas es una lectura estructural. Porque eso que hace Lucas es tomar la literalidad de lo que dice Freud, que es, y bueno, el niño pregunta, che, ¿y de tata? Y los otros dicen, no, la cigüeña lo trajo de París, y el niño dice, ah, qué bien, qué bien. Y en el fondo hay una parte de él que dice que cigüeña los tres carajos, porque eso no me explica qué conexión tiene con lo que siento de la erogeneidad que me habita y que me empuja. No me puede contar la cigüeña de París y cuentos de hadas. ¿Sí? Eso es literalmente lo que trae Lucas. Ahora, eso mismo puede agarrar y ser leído como la relación del sujeto con la sociedad. Ya no es los padres, ya no es la autoridad parental, ¿sí? Ya es las autoridades que las sociedades se dan para existir como tales, y vamos a ver que este tipo de sociedad no es sino para Freud como una especie de extensión de lo que había antes. ¿Sí? Somos una gran familia. Democráticamente elegimos a nuestro líder, que de alguna manera va a ser ese que nos dice tranquilos, yo voy a arreglar la cosa, tranquilo, van a ser felices, síganme, que yo no los voy a defraudar, o ahora se viene la revolución de la simpatía y tristeza cero. Y uno sigue. ¿Por qué? ¿Por qué una sociedad? Porque tomen los ejemplos que quieran, volveremos mejor, lo que quieran. ¿Sí? Una lectura estructural es la que dice, vas a aceptar una parte de esa, pero va a haber una parte tuya que no lo va a aceptar. E inconscientemente va a seguir empujando. Entonces, si vos lo lees literalmente en el niño va a decir, el papá me dijo tal cosa, pero esto no me explica. La nena dice, eso no explica por qué cuando me toco el dedito me pasa cierta cosa linda y yo quiero encontrar esa cosa linda en los demás. Y tener hijos debe tener algo que ver con esto. Entonces no acepto, y esa parte que no acepta sigue funcionando de manera inconsciente. Pues bien, de la misma manera, todos hipócritamente somos una gran sociedad. Somos una gran sociedad y nos queremos y aceptamos las leyes de la sociedad y las autoridades de la sociedad, pero nos colgamos de la luz, del gas, no garpamos impuestos y al negro de mierda que está tirado ahí en la vereda, que la USEP me lo saque y que se lo lleve a otro lado. ¿Se entiende? Es como agarrar y decir, che, se funciona así. Después habrá determinado tipo de elaboraciones que dicen, bueno, a esos caídos del sistema hay que levantarlos. Y habrá otras concepciones que dicen, métalo debajo de la alfombra, devuélvanlos al lugar de donde salieron.
es así. Pero lo que quiero transmitir, digo, me pareció muy piola esto de lo que es la lectura como estructura, la posición frente a los padres. Vamos a ver ahora en el malestar, en el porvenir de una ilusión y sobre todo en el malestar en la cultura, que tiene exactamente el mismo estatuto que uno tiene con las autoridades de la sociedad. ¿Ok? Entonces, conflicto. ¿Alguien quiere preguntar algo o opinar? Sí, un comentario, porque estabas hablando justo de la cultura y yo justo me había quedado pensando en la parte, digamos, cuando habla en el texto en el inicio que, digamos, se hizo la investigación a partir de tres enfoques o digamos, de tres observaciones distintas, como la manifestación infantil directa y después dos cuestiones ligadas con los neuróticos en sí para investigar, digamos, sacar conclusiones. Y me quedé pensando que en el principio dice que, ¿por qué no solo la visión directa del niño puede darnos toda la información referida a la investigación que estamos haciendo? Y como que el paso seguido dice que los adultos no admiten o no dan directa aceptación a que el niño tenga conductas sexuales infantiles, como que lo están condicionando. Creo que también tiene que ver con algo cultural, que por considerar que el niño no puede tener actos sexuales o intereses sexuales, y van a los adultos directamente, a los neuróticos, para tomar de ahí mayores conclusiones que directamente del niño, que justamente es sexualidad infantil. Sí. Y me llamó como que lo cultural, quizás si rompieran con esa barrera, hubieran ido directamente solo a la vertiente directamente de las experiencias sexuales de los niños. No sé si tiene que ver con esto exactamente. Mira, me parece que, o sea, yo la voy a dejar resonando, la cuestión, la voy a dejar resonando porque la vamos a ver en algunos capítulos del porvenir de una ilusión. Freud muchas veces, este texto que vamos a leer, es un texto de 1927. No hace falta que yo les diga en qué año fue la revolución bolchevique. Europa estaba atravesada por un montón de cuestiones que tenían que ver con otra forma de organizarse la sociedad. Esta tensión que yo les decía entre lo sexual y la sociedad, ¿sí?, había generado mucha tinta, mucho escrito, mucha reflexión acerca de lo que es el malestar en la civilización, acerca de lo que es el malestar en la cultura. Hay un malestar que tiene que ver con... Se había escrito mucho, ¿sí? En general se escribe en relación a que el malestar tiene que ver con la insatisfacción de necesidades, ¿sí? Y si algo tuvo la revolución bolchevique y la teorización que la rodea, es que se podía llegar a una sociedad más justa y por lo tanto menos sujeta al malestar, ¿sí? Freud tiene una visión completamente pesimista. No sé si es ahí donde vos apuntabas. Freud tiene una visión completamente pesimista. ¿Por qué? Porque él es un clínico, es un tipo que escucha a la gente hablar, ¿sí? Y cuando escucha a la gente hablar, una cosa que se da cuenta es que la gente ve lo que quiere ver, no ve lo que no quiere ver. Y si no quiere ver sexualidad en los niños, porque eso de alguna manera genera algún tipo de eco sobre la propia sexualidad, ¿sí? Algún eco sobre la propia sexualidad. Y ese eco sobre la propia sexualidad se entramaría con algunos síntomas que tiene el adulto, porque ya de adulto él tiene algunos síntomas.
y ver la sexualidad en el niño despertaría algunos recuerdos que él no quiere que despierten. Entonces ve lo que quiere ver, escucha lo que quiere escuchar. Freud es un tipo tenía esta idea de lo que son los humanos. Se los voy a decir en lacanés. En lacanés se dice: la realidad se aborda con los aparatos del goce. En lacanés es por el lacanés de Lacan, de Jacques Lacan, el psicoanalista francés. Uno se conecta con la realidad a través de la satisfacción de la pulsión. Entonces va a escuchar lo que quiere escuchar, pero lo que quiere escuchar porque le gusta escuchar, y no va a escuchar lo que no quiere escuchar porque no le gusta escuchar, porque contradice algo que vive en él. Entonces ya social, desde ese punto de vista, parece basarse sobre cierto nivel de no quiero saber nada de eso. Lo sexual, lo social tiene no quiero saber nada. ¿Cómo se puede llevar esto con una instancia que dice no quiero saber nada de que me pongan límites? Porque si la pulsión pudiese hablar, diría: señores, soy una especie de empuje, de voluntad, de satisfacción, que los límites me los paso por el culo. Porque cuando me ponen límites de una manera, me satisfago de otra. Así no me dejas tocarme el pito. Pues bien, voy a hacer una parálisis en el brazo derecho con entumecimiento de la mano, y me va a quedar así. Entonces voy a ir al médico y voy a decir: no puedo mover la mano, no puedo mover la mano. El médico me va a revisar, va a decir: che, pero anda todo bien. Hay un texto que hace muchos años que no leo, que es uno de los primeros textos de Freud, que es sobre las diferencias de las parálisis que encontraba él en la experiencia psicoanalítica y las parálisis desde el punto de vista médico. ¿Sí? Tendría que buscar exactamente cuál es el nombre. ¿Por qué? Porque encontraba pacientes que tenían parálisis de un brazo, acompañadas de anestesia. Vamos a suponer que yo tengo una parálisis, no se ve bien, ¿no? Yo tengo una parálisis acá, ¿sí? Y está paralizado. Freud, que era un médico, las primeras cosas que escribió Freud era sobre neurología, o sea, él conocía las vías nerviosas más que nadie, pero más que nadie, en su época. Escribió un texto que se llama Proyecto de una psicología científica, donde iba con todas las ramificaciones neuronales, etcétera, etcétera. El problema es que cuando hay una parálisis que es de tipo neurológica, cuando hay una parálisis nerviosa de base somática, no empieza acá la anestesia, empieza desde acá, desde los músculos, nervios, tendones que vienen por acá. Y sin embargo, cuando estos neuróticos con síntomas conversivos le clavaban una aguja acá le dolía y acá no. Entonces era imposible, porque decía: che, esto es completamente diferente. Es completamente diferente una parálisis de tipo orgánica que una parálisis de tipo neurótico. La mano, las inervaciones de la mano, vamos a suponer que a estos le pinchaban acá y no sentían nada, y le pinchaban acá y sentían, y es imposible. ¿Sí? Parezco Fidel Castro, arranqué por un lado, me perdí un poco en la argumentación que iba y me perdí de cuál era el tronco conceptual al que iba con esto. La sexualidad. Ahí está, con la pulsión. Porque la idea loca que te trae el psicoanálisis es que cuando la pulsión vos la reprimís, la coartás en su satisfacción se va a lograr a través de otra vía. Y si esa la cortás, se va a realizar a través de otra vía. ¿Se entiende? Es Alien, es Terminator 1. ¿Vieron Terminator 1? Ustedes no habían nacido. Terminator 1 lo matan y sobrevive y explota y se levanta de nuevo. La pulsión es así. Es la última parte de Terminator 1. Razón por la cual, desde la noche de los tiempos, han descubierto que es mejor que la gente tenga vías de odio
expeditivas y arregladas dentro de cierto marco social. Las gallinas putas las vamos a coger, los bosteros de qué sé yo, y entonces, y violencia, y violencia, y violencia, pero hasta ahí, que se pueda putear. Ya en Europa, por ejemplo, dicen, bueno, no se puede decir negro. Pobre Cavani, que saludó, no sé si saben quién es, un jugador de fútbol, saludó a un amigo, le dice, te mando un abrazo, negrito. Le pusieron una multa de no sé cuántos euros, miles de euros, por decir negro. ¿Cómo vas a decir negro? No se puede decir negro. Pues yo les garantizo que si quieren parar eso, prohibiendo decir negro, vas a venir desde otro lugar. Y ese otro lugar va a ser peor. Por eso, ciertos movimientos de exterminio han surgido en lugares que eran los supuestamente la crème de la elaboración conceptual. Y nos dicen, más quiero parar eso, menos lo puedo parar. Razón por la cual Freud era un tipo que la revolución bolchevique la miraba, vamos a decir, con ojeriza. La miraba con desconfianza. Decía, mira, pueden repartir lo necesario para vivir, pueden repartir, va algo en lo humano necesita de que vos no tengas lo que yo tengo. Hay algo en lo humano en que si hay 2 caramelos, uno para vos, uno para mí, no me cierra. Quiero 2 para mí. Y si hay alguien que te da uno para vos, y me la morfo, porque, bueno, los flaneros, planeros, y que te dan, y qué sé yo, y me la morfo, pero en el fondo tengo un odio, que es uno de los nombres de la pulsión. Un odio, porque si yo me tuve que romper el culo en la vida, vos te van a dar lo que a mí no. Vamos a suponer que el otro también se rompió el culo. Bueno, está bien, pero yo me rompí el culo, pero fui más inteligente. Vamos a suponer que el otro fue inteligente, pero tuvo un problema. Bueno, cosa del viejo. En el fondo de lo humano, Freud encuentra esto. Se lo quiero transmitir porque es alguien que le escapa su encuentro con lo humano, toca algo que va más allá de la época. Vamos a encontrar cosas epocales en Freud, opiniones epocales. Uno dice, bueno, si Freud viviese hoy en día, diría otras cosas. Sí, perfecto, yo no tengo la menor duda que diría otras cosas. Pero hay algo que tocó de lo humano que es así. Por eso la publicidad te dice exclusivo, viviendas exclusivas. No es para cualquiera. Si no es para cualquiera, para mí tiene más valor que si es para cualquiera. Si es para cualquiera, yo no soy cualquiera. Si es para cualquiera, no lo quiero, porque yo cualquiera no soy. Entonces, mientras más exclusividad y más qué sé yo, hay esa diferencia. No quiero que se reparta. ¿Sí? Es algo pulsional. Lo van a ver cuando leamos, se van a acordar de esto cuando leamos la primera parte del malestar en la cultura, y Freud agarra y lee se detiene en un momento en uno de los mandamientos del cristianismo que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo me amo a mí mismo y amo a las extensiones de mí mismo. Es decir, mis hijos, mi hermano, y qué sé yo, pero si juegan Brasil e Islandia, un partido, yo quiero que gane Islandia. ¿Qué querés que te diga? Estos hijos de puta, el goce de ellos es mi ruina. Yo quiero que gane Islandia. Ellos son el otro. ¿Qué me vas a decir? Que es el prójimo, voy a amar al brasilero. Doy ejemplos muy tontos, pero doy ejemplos tontos para ver que el vecino,
el vicino, el vecino, puede que yo diga, no, pero nosotros en este barrio, los vecinos, el barrio de Boedo, qué sé yo, pero tras esa pátina de somos todos iguales y nos queremos y la sociedad, ni bien el vecino cambia el auto, se compra un auto nuevo, me da bronca porque ¿cómo él tiene esto? Y viste que el portero dejó a la mujer y empezó a andar con la pendeja del quinto B. Hijo de puta. Y tienen odio, ¿viste? El goce del otro es mi ruina. ¿Sí? Lo vamos a ir viendo en Freud, dicho por Freud. ¿Sí? Quiero entrar al porvenir de una ilusión. Al menos 10 minutos de esto. Quiero invitarlos a que lo lean. Quiero pedirles que si alguno lo quiere puntuar o quiere puntuar un capítulo y decir, che, a mí del capítulo 2 me pegó esto. ¿Sí? Está abiertamente invitado. En serio, yo no pretendo especialistas en Freud ni tres carajos. Sí, pretendo que alguien lo lea y diga, che, me pegó esto me pegó, me parece que tiene que ver con... ¿sí? Yo parto de la base de que ustedes tienen la misma formación en Freud que yo en Max Weber o en, qué sé yo, que es bastante, en mi caso, bastante poco. ¿Sí? El porvenir de una ilusión es un texto de 1800, no, es un texto de 1000 y tanto, no me acuerdo. Freud nació en 1856. Hace un rato se lo dije, es del 27, hace un rato se lo dije, sí. Freud tenía 71 años. ¿Por qué digo 71 años? Porque vamos a encontrar que el Freud que empieza a reflexionar sobre la cultura es un Freud bastante pesimista. ¿Sí? A los 71, la biografía de Freud podríamos... Yo no soy especialista en esto, conozco a algunos que sí, pero te va a decir el cáncer que él tenía en la boca, ya estaba haciendo estragos y él tenía esto. Entonces, en un tipo que parece que cuando escribía ya no escribía, diciendo, he traído al mundo una novedad. He traído al mundo una novedad, que era una novedad que antes del psicoanálisis no había. Si nosotros elaboramos y sacamos todo ese saber del inconsciente y de lo reprimido, la gente va a ser mejor porque no va a ser neurótica. El Freud optimista. Si yo saco todo lo que hay reprimido y saco toda la represión, la gente se va a permitir cosas que si no, no se permite. Es ese optimismo que dice, no reprimas tus tendencias homosexuales, porque si las reprimís, se te van a articular como síntomas neuróticos. En cambio, si no las reprimís, vas a ser un tipo con tendencias homosexuales y está bien. ¿Sí? Ese era el Freud optimista. Está el Freud pesimista, que es este. Que si vos agarrás y le decís, bueno, sí, saqué todo esto y ahora está bien, y Freud va a decir, no, porque hay algo que no funciona, porque hay algo que viene mal. Para la vez que viene les voy a ubicar 2 o 3 frases bien pesimistas de Freud. La felicidad del hombre no está considerada en los planes del universo. Pareciese ser que hay algo en la pulsión sexual que en su misma constitución está condenada a la insatisfacción. La misma. Esto es terrible, como agarrar y decir, loco, van a estar peleando con alguien toda la vida. De mejor manera, de peor manera, pero cierto nivel de insatisfacción y angustia no se lo van a sacar de encima, del Freud pesimista. ¿Sí? Y este Freud pesimista se interroga sobre la cultura. Dice, me voy a interrogar sobre los orígenes de la cultura porque me interesa interrogarme sobre el devenir de la cultura. ¿Sí? ¿Hacia dónde vamos? Hace 7 años que estos chabones allá armaron un flor de quilombo, se sacaron al zar de encima, qué sé yo, parece que dicen van a hacer una sociedad nueva. ¿Qué onda? ¿Sí? Y dice, bueno, desde ya les digo, les estoy haciendo como una pequeña puntuación que hice, digamos,
para no leerles, lo podemos leer, lo va a decir mejor que yo, más elegante que yo, pero para invitarlos también a que ustedes hagan su propia puntuación. ¿Sí? Dice, esto es dificultoso. ¿Por qué dificultoso? Porque en realidad uno se dedica a un campo, no se dedica a todo. Y eso ya acorta sus miras. Hoy en día eso hay que multiplicarlo por 500. El oftalmólogo no tiene fucking idea de cómo se cura un esguince de tobillo. Se ha llegado a cierto nivel de especialización tal en la ciencia que el que tiene especialidad en el ojo no sabe nada de lo que es un tratamiento de conducta. Entonces, una, porque uno se dedica solo a un campo o a un solo campo. Dos, porque uno tiene expectativas subjetivas. Es interesante, cuando yo me pongo a estudiar tengo expectativas subjetivas. Por eso Max Weber me puede pegar de determinada manera. Es en esas expectativas subjetivas, abran la cabeza y metan todo lo que dijimos antes. Porque hay autores que la gente idolatra y porque hay autores que son los autores malditos. Todo el mundo. ¿Saben quién es Carlos Busquet? ¿Sí? Bien. Murió ayer. Parece que se cayó bajando de una escalera. Cuando hablé de autores malditos, se me ocurrió que era un tipo completamente ácido. Búsquenlo en Facebook, antes de que cierren el Facebook, porque en algún momento lo van a cerrar. ¿Sí? Carlos Busquet. Búsquenlo en Facebook, lo que era un misántropo. Mirá cómo vienen las cosas, qué loco. Yo ni en pedo pensé que iba a hablar de este chabón. Era un misántropo, ¿qué es? Un misántropo es el que, digamos, que tiene una orientación que repele al otro. Es un anarcosocial, no le gusta lo humano al misántropo. ¿Sí? Busquet tenía algo de esto, ¿sí? Algo de decir, ustedes no valen nada, yo tampoco. Si hay algo peor que ustedes, todavía no lo encontré. Pero lo decía de una manera mucho más, con una riqueza estética de la que yo soy completamente incapaz. Búsquenlo en Facebook. ¿Vieron los haiku? La poesía, bueno, habría que ver si eso es una poesía, ¿no? La poesía japonesa, los haiku, ese tipo de frases. Bueno, él tenía unos haikus ácidos de Argentina. Bien, entonces, la expectativa subjetiva, que quiere decir con qué orientación yo capto, con qué orientación capto lo intelectual, la producción, ¿sí? ¿Con qué orientación me dirijo para ver la sociedad? Si soy Busquet y me dirijo a analizar la sociedad va a ser una mierda. ¿Sí? Bien. Y tercero, para hacer esta, digamos, una cuestión de estas, un estudio, hay que tomar cierta distancia del presente. Uno está en el presente y en el presente no tiene capacidad de análisis. ¿Sí? De tal manera que caracteriza la cultura humana como todo aquello en que la vida humana se diferencia de la animalidad. Es una definición, o mejor dicho, una caracterización bastante flu. ¿Qué es la cultura humana? Todo aquello en que la vida humana se diferencia de la animalidad y abarca dos aspectos, la ciencia y la tecnología. La ciencia y la tecnología y las normas. ¿Sí? Y dice, no son campos independientes. ¿Sí? Y manda la primera frase. Todo individuo es un enemigo potencial de la cultura, lo oprime. Impide el desarrollo de sus mociones
sus mociones, ya esa palabra, ¿se acuerdan cuando digo emociones, inclinaciones, deseos pulsionales? ¿Sí? La cultura impide el desarrollo de sus mociones hostiles. Sus mociones hostiles pueden usar a la ciencia y la tecnología para aniquilar a la cultura. Ya estamos en un problema, ¿sí? Por eso le decía la tensión. Lo pulsional de un lado, lo cultural del otro. ¿Y cómo se declina lo cultural? Bueno, lo cultural se declina según los desarrollos científicos y tecnológicos, por un lado, y el sistema de normas que se da a la sociedad. ¿Sí? Todo eso contra la pulsión. El problema, ya primer problema, ni bien uno entra al texto, que la pulsión puede tomar eso de la cultura para lograr sus fines. Entonces, ¿qué sistema de normas nos damos como sociedad? Bueno, las normas que nos damos, los abogados, el poder judicial, la justicia son un elemento de cultura. Y Freud te dice, no, Gil, yo puedo, a partir de ciertas expectativas subjetivas, de ciertas mociones pulsionales, usar la justicia para lo que quiero yo. ¿Y qué quiero yo? Y yo quiero meter en cana a todos estos. Esto lo dice Freud, lo van a encontrar Freud, yo no estoy hablando de Laufer, pero no estoy hablando de Laufer. Estoy hablando de cómo una cultura tiene determinados dispositivos y cómo los dispositivos de la cultura pueden ser usados a los fines de una otra cosa, eso es un galicismo, de otra cosa que los fines propiamente culturales. Es las 11:31. Yo voy a cortar acá, porque recién estoy empezando en el texto, a introducir el texto, y me gustaría que este texto lo sigamos a la letra. ¿Qué quiere decir a la letra? No reglón por reglón, pero que vayamos extrayendo algunas cuestiones. No para ser especialistas en el porvenir de una ilusión, sino para hacerse una idea de qué ve Freud cuando ve la sociedad. ¿Qué ve él? ¿Qué opinaría Freud del Laufer? ¿Qué ve él? Si los dispositivos de la justicia pueden estar tomados por la misma pulsión para satisfacer la mía. ¿Ok? Bien, preguntas, cuestiones, comentarios. Yo una última pregunta, Roberto, respecto a esto que decías de la pulsión y la cultura. Es decir, que nosotros somos movidos por la pulsión y la cultura de alguna manera nos pone un marco o nos frena o nos encorseta en ese movimiento pulsional. Y ahí queda constituido lo que, bueno, eso lo tomo en palabras literales del texto, no sé si está bien, dice, queda constituido el complejo de la neurosis. Está bien, es eso, digo, el neurótico se constituye ahí. A ver. Depende. ¿Viste el gato que dice, o sea, sí, pero no? El gato del meme. O sea, sí, pero no. O sea, depende cómo lo leas. Por eso me pareció que estaba bueno como una lectura estructural. Cuando uno usa una lectura estructural, puede agarrar cosas que se juegan a diferentes niveles, pero dice, che, acá hay una lógica. Acá hay una lógica. Y entonces, desde ese punto de vista, a mí me pareció que en cierto nivel, léeme de nuevo el parrafito ese. Ahí le leo. Dice, a los niños se les despierta espontáneamente el deseo pulsionar de investigar. ¿De dónde han venido los niños? Las respuestas evasivas de sus padres generan en ellos cierta inconformidad, un conflicto entre la autoridad de los grandes y su deseo de saber. Se produce así una escisión psíquica, la que conlleva el ser bueno y la frustración ante la negación de la reflexión que deviene inconsciente.
queda constituido el complejo de la neurosis. Bien, bien. En 1908 uno diría, sí, está bien, está bien. En esa época para Freud, ¿cuándo se constituye la neurosis? Y se constituye con el advenimiento de algo que trae el niño, que quiere saber, que empuja, ¿sí? Que empuja hacia su realización y una respuesta insuficiente del lado de la autoridad paterna. Entonces dice, esto funda una especie de escisión psíquica entre algo que acepta y algo que no acepta, y se funda acá, ¿sí? Sería la parte que vos leíste. A mí me parece que eso depende, digo, es una buena lectura estructural, porque depende de los operadores que uno ponga ahí, depende de los operadores, va a ser una lógica que nos va a permitir, pensar la neurosis como eso. Suponete que yo ya no saque la investigación sexual infantil, sino que tome las inclinaciones eróticas que recaen sobre el cuerpo de la madre. Entonces diría, todo niño en determinado momento va constituyendo una serie, una constelación de representaciones en las que se sustancia o en la que se transcribe una serie de representaciones, cierta papel de lo erógeno en relación al cuerpo de la madre. Quiero que mamá me la toque y quiero tocarla de mamá. Y quiero que mamá me bañe y especialmente me enjabone y me limpie ahí. Y quiero que ese placer de la limpiada de culo de la cosa con mamá, y a esto en determinado momento del desarrollo psicosexual se opone el papel del padre, que dice no, la interdicción de esas mociones incestuosas. Se acepta esa interdicción, el niño obedece, pero en lo inconsciente sigue prisionero de esas mociones pulsionales. Estamos en la misma lógica, pero en otra película. Pero uno dice, la lógica es la misma. Antes hablábamos de investigación sexual infantil, ahora hablamos de las inclinaciones incestuosas propias del complejo de Edipo. Pero hay una lógica de algo que quiere encontrar una satisfacción y algo que la reprime. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, yo diría, 1908 es algo que en los años siguientes, todo esto que vos encontraste acá, a medida del paso de los años, no puede ser, a medida del paso de los años se va a ir concretando en que alguna de esas fantasías sexuales tiene más importancia que otras. Y esas otras se ordenan alrededor de esa, y a esa la llamamos el complejo de Edipo. ¿Se entiende? No estoy diciendo que, al revés, estoy diciendo que está bien lo que vos decís, pero que después hay que leerlo en otro nivel de complejidad, con otros operadores, con lo que es la interdicción paterna y la voluntad de goce que recae sobre el cuerpo de la madre. Entonces, desde ese punto de vista, perdón, un segundo, porque si no... Disculpen, era una autoridad de la universidad y me había llamado por tercera vez, le tuve que dar, pues, en fin. ¿Se entendió, Lucas, lo que digo? Sí, perfecto, perfecto. Oh, ok, ¿alguna otra pregunta? Bien, entonces, clase que viene, léanse
2 o 3 capítulos del Porvenir de una ilusión. El que quiera hacer algún comentario, una puntuación, o decir, che, del 2 me interesó esto, el resto no me interesó nada. Lo leemos, lo trabajamos juntos, ¿ok? Bien, vi ahí unos mensajes que hablaban de un grupo de WhatsApp. Mientras estaba hablando, vi algunos mensajes que decían, che, nadie me integró al grupo de WhatsApp, no sé de qué hablan, no tengo idea, yo no tengo grupo de WhatsApp de ustedes, como mucho debo tener algún listado que me mandaron las autoridades de la universidad. Pero bueno, tanto mejor si hacen un grupo de WhatsApp y cualquier cosa estamos en contacto. ¿Ok? Bien, les deseo un buen fin de semana, si es largo mejor, y si no, también. Que anden bien, les mando un abrazo. Chao, saludos. Chao, gracias. Chao, hasta luego, gracias. Chao, compañeros, nos vemos.